Me llamo Mariana Isabel Torres Salazar. Tengo 34 años, vivo en la Ciudad de México, en un departamento pequeño en la Colonia Juárez, con ventanas que dan a una calle donde siempre hay gente y el olor a café se mezcla con el humo de los autos. Soy profesora de secundaria por la mañana y editora freelance por las noches, soy madre de un niño de 7 años, Mateo, y llevo años sintiendo que mi vida está cosida con hilos que a veces tiran en direcciones opuestas. Ahora mismo, al escribir esto en voz baja, tengo la almohada doblemente apretada entre mis manos por costumbre, es la manera que aprendí de contenerme cuando las palabras me suelen desatar. Estoy en un momento de quietud forzada, unos días de licencia, una mezcla de cansancio físico y de esas grietas emocionales que no sanan con paracetamol. Antes de contar todo, si te gustan las historias reales que tocan al hueso, considera suscribirte. Compartir esto no es fácil para mí, pero tal vez alguien por ahí necesite escucharlo. La primera vez que escuché esa frase, invertir en ti fue un error, la dijo como quien arroja una moneda al fondo de una fuente y se da la vuelta sin mirar. Tenía 20 años, acababa de terminar la preparatoria, y mi padre adoptivo, don Jorge, me acompañó a la universidad para firmar la inscripción. Lo recuerdo con la piel curtida por el sol de sus años como carpintero, con manos enormes y uñas con restos de barniz. En la calle había sopas de tortilla vendiéndose en la esquina, el aroma de cilantro y limón se enroscaba con la humedad de la madrugada. El metro era un río de voces. El ruido era constante, y sin embargo aquella frase quedó suspendida en mi cabeza como una nota desafinada que no terminaba de irse. Durante la adolescencia, don Jorge fue todo para mí, pagó mi escuela, me enseñó a armar un mueble, a silbar para espantar cucarachas. Me dio refugio cuando mi madre biológica desapareció entre trabajos y fiestas, cuando yo era una niña que aprendió rápido que la ausencia podía tener el tamaño de una casa. Por eso, cuando dijo que invertir en mí fue un error, no lo entendí. No lo acepté. Me tomó años para comprender que no lo dijo por no quererme, sino desde una combinación de agotamiento, orgullo herido y un miedo muy profundo que se le había metido por dentro sin pedir permiso. Esa frase fue la primera grieta importante en la promesa tácita que habíamos hecho, que el sacrificio tendría un final digno y una reciprocidad de cariño. Si esto te está tocando de alguna forma, dale like, ayuda a que más gente con historias parecidas nos encuentre. No pido mucho, solo que mi experiencia salga del cajón donde la escondí. Crecí escuchando a vecinos que murmuraban sobre el generoso don Jorge, que daba dinero a quien lo pidiera y que había salvado a más de uno del desempleo con sus consejos. Pero en casa, la generosidad tenía un precio. Sus silencios eran largos como domingos sin visita. A veces, cuando regresaba del trabajo de la noche, lo encontraba sentado en la mesa de la cocina con las manos cruzadas, mirando una taza de té ya fría. Me daba ganas de acercarme y preguntar qué le dolía, y otras veces me contuve porque no quería que mi curiosidad se convirtiera en una trampa. Aprendí a medir mis preguntas, demasiada cercanía podría provocar una renuncia, un reproche lleno de palabras que no entendía. Y entonces la universidad, nuevas ciudades, nuevos olores, la sensación del primer examen de anatomía y las noches en vela. Don Jorge pagó la matrícula, la renta del primer mes de mi departamento estudiantil, y sin saber, me dio la posibilidad de ver un horizonte más amplio. Había otras personas en la casa, mi hermano adoptivo, Samuel, quien siempre supo que la inversión no era solo monetaria. Samuel tenía resentimientos que se notaban en su forma de levantar la voz, en los platos que rompía sin querer. Había celos entre nosotros, él decía que yo me llevaba las oportunidades, yo sentía que, sin su envidia, hubiese habido menos tensiones. Hubo peleas que terminaron con puertas golpeadas, con llaves que se perdían y con promesas que sonaban como amenazas. A veces, por la noche, los escuchaba discutir a medias y al otro lado de la pared mi respiración se hacía pequeña, como si hubiera que medir el aire que tomaba para no estallar la casa con mi presencia. Una tarde, cuando ya trabajaba medio tiempo y estudiaba, algo explotó. No fue una gran discusión con gritos, fue algo más sutil, un gesto que partió el cristal. Me llamaron insensata por querer estudiar letras en lugar de algo útil, me dijeron que mis textos no iban a pagar la luz. Entonces, con manos temblorosas, empecé a pagar mis propias facturas. El orgullo de don Jorge se transformó en distancia. No pasó un año antes de que sus visitas se volvieran menos frecuentes, y sus llamadas más cortas. La casa dejó de ser un refugio y se convirtió en un lugar donde mi presencia era una recordatoria de la mala inversión. Esa idea me acompañó en la universidad, en citas fallidas, en la primera vez que cogí un avión sola para un congreso y sentí el vértigo de la independencia. En esos años, me prometí que, aun si alguien llamaba error mi existencia,
haría mi propio balance. Si invertir en mí fue un error, que al menos ese error fuera tan bonito que la palabra error perdiera sentido. Por eso escribí, por eso insistí en las clases, por eso di talleres a jóvenes en bibliotecas con olor a viejo y a tinta. Y sin embargo, hubo noches en las que despertaba con un nudo en la garganta, y el recuerdo de su sonrisa tensa se transformaba en culpa. ¿Qué había hecho mal para merecer ese veredicto? A veces me preguntaba si mi adopción había sido realmente un favor o una carga. No quiero que pienses que mi vida fue solo abandono y reproche. Hubo momentos de ternura, sus manos enseñándome a arreglar una silla, la sorpresa cuando le leí un poema y lo vi llorar por primera vez, la vez que llevó a Mateo a un partido y lo compró un helado de sabor a mango que todavía recuerda. Esas pequeñas cosas se mezclan con la frase que me dijo, y me han perseguido como sombras con textura. Si te resuena y quieres seguir escuchando cómo se desenreda esto, no olvides suscribirte, en serio, me ayuda a contar más. En la última línea de aquel capítulo de mi vida, yo estaba convencida de algo, que el día que don Jorge hiciera algo más que declarar su arrepentimiento en murmullos, si es que alguna vez lo hacía, yo estaría lista para pedir explicaciones. No sabía que el universo guarda formas dolorosas para forzar encuentros. No sabía que la frase sería solo el inicio, la primera piedra de una estructura que, años después, él mismo vendría a derribar o a reconstruir. Sentía la ciudad bajo mis pies, con sus bocinas, sus vendedores ambulantes que gritaban con cariño, con el olor a pan recién hecho de la panadería de la esquina. Y sentía también un peso alrededor del pecho que no me dejaba respirar del todo, como si la casa entera se negara a aceptar que yo ya no dependía de sus pagos ni de sus silencios. Viví solo para mí durante meses. Podría sonar heroico, pero fue más bien una serie interminable de pequeñas batallas interiores: levantarme cuando lloraba por la mañana, poner una lavadora sin que un comentario de mi madre me dictara cómo doblar la ropa, caminar por la colonia de noche sin sentirme vigilada por ojos familiares. Mi departamento olía a café amargo, a libros y a algo que no supe nombrar hasta que me miré al espejo: libertad con puntadas de soledad. Una soledad que, de vez en cuando, se convertía en compañera ruidosa, la tarde en la que rompí platos sin poder contener la rabia, o las mañanas en que la garganta se me cerraba como si alguien la apretara con dedos helados. Los primeros meses encontré pequeñas victorias: una entrevista de trabajo que no quería aceptar al principio y que me devolvió la confianza, un curso nocturno de edición que me abrió nuevos amigos. Pero los ataques eran imprevisibles. Una llamada de mi madre en la que su voz se usaba como un instrumento cortante, un comentario de mi tía en redes comparándome con la chica que se fue, un mensaje de mi primo preguntándome si era verdad que había filtrado cosas de la familia. Cada uno de esos momentos se sentía como una nueva puntada en la herida abierta. A veces me detenía en la calle cuando veía a un perro atado con una correa sucia y pensaba en cómo la gente ata a los suyos a ciertas ideas, a ciertas expectativas. Mi hermana mayor, Fernanda, que nunca entendió por qué me fui, me llamó una tarde con una mezcla de preocupación y juicio: Alea, la familia está dolida. No es solo por lo que dijiste, es por lo que dejas de hacer. Me dolió la frase porque insinuaba que mi ausencia era una acción más que una reacción. ¿Qué quieres que haga, Fer?, respondí, con la voz temblando. No estamos pidiendo que vuelvas a ser otra, solo que vengas a arreglar las cosas. La llamada terminó con un piénsalo, que me dejó más vacía. En el trabajo me refugiaba en textos ajenos, en historias que me permitieran olvidar la mía por un rato. Editaba memorias de gente que había sufrido rupturas, mujeres que hablaban de dejar a sus parejas o a sus padres. Me di cuenta de que, en alguna medida, mi historia no era única. Encontré un hilo común: la familia que exige, la persona que se quiebra, el silencio que decide irse. Y aun con ese consuelo, la herida no cicatrizaba sola. Un domingo, mientras organizaba una caja de fotografías que había traído conmigo de la casa, encontré una postal que no esperaba, una imagen de la playa de mi infancia con una nota en la parte de atrás: para Alejandra, que siempre fue curiosa. La letra era de mi abuela. Sentí la calidez en el pecho y una punzada de nostalgia. Fue entonces cuando la decisión de no volver sin aclaraciones se empezó a complicar. La nostalgia es un animal que seduce con recuerdos selectivos, te hace olvidar las peleas y te regala las risas, y yo quería las risas sin la cena de reproches posterior. Unos meses después, recibí un sobre sin remitente. Adentro había una carta breve: no sé si estarás lista para hablar. Si lo estás, ve al correo de El Arenal. J. El pulso se me disparó. J. Podía ser Jorge, mi hermano, o alguien que no quisiera identificarse. Pensé, ¿será una trampa? ¿Una forma de convencerme de volver a la casa?
Dejé la carta sobre la mesa durante semanas, hasta que una noche la soledad me hizo tomar el bus hacia El Arenal, un pueblo a 2 horas de la ciudad donde la luz se queda más tiempo sobre los tejados. La dirección era un café pequeño, con plantas colgantes y una mesera que me miró como si supiera quién era. Allí, sentado en la penumbra, estaba Héctor, mi tío. Su cara era la de siempre, pero con más líneas de las que recordaba. No me esperaba. No viniste a discutir, dije, porque necesitaba poner distancia y no sabía cómo sería hablar. No vine a decirte que vuelvas, respondió él. Vine porque hay cosas que ya no se pueden arreglar con silencios. Héctor no era santo de mi devoción. Había sido indiferente la mayor parte del tiempo, pero había una honestidad en su voz que me sorprendió. Charlamos unas horas. Bebimos café que sabía a especias rancias. Me contó cosas que no esperaba. Mi padre había hecho decisiones que protegían negocios y que implicaban elegir a alguien, de sangre, para cierto cargo en la empresa familiar. Mi madre, herida por esos favores y por un miedo a perder el estatus, había reaccionado con dureza hacia cualquier desviación que pudiera amenazar ese plan. Hubo lágrimas. Hubo confesiones. Héctor me dijo, casi sin querer, que en la familia había miedo, y que a veces el miedo se disfraza de lealtad. No te llamamos traidora por lo que eres, murmuró. Te llamamos traidora por lo que representas para el plan que heredamos. Esa frase me atravesó. Comprendí que mi expulsión no había sido solo por una chaqueta o por una elección de vida, era una estrategia, una manera de asegurarse de que nada interfiriera con los negocios. Me sentí usada, como un peón que se mueve por voluntad ajena. Pero también sentí otra cosa, una liberación y una furia que crecían sin permiso. ¿Por qué la familia se siente con derecho de decidir quién puede pertenecer a la mesa? ¿Por qué la sangre, esa palabra que pesa tanto, se convirtió en una moneda de cambio para justificar la exclusión? Aquella noche volví al departamento con la cabeza girando. Había una mezcla de alivio y un nuevo peso. Ahora sabía que el conflicto no era personal, aunque me doliera como si lo fuera. Saber la razón no curó la herida, pero la contestó. Al mismo tiempo, me dejó frente a una pregunta brutal: ¿qué quería yo? ¿Regresar para ocupar un lugar impuesto, o construir algo distinto con la verdad en la mano? Si esto te está tocando, ¿te ha pasado algo parecido? Si quieres, compártelo en los comentarios, leo todo lo que escriben. No es fácil abrirse, pero hay poder en reconocer que no estamos solos. Los días que siguieron fueron una mezcla de contactos discretos y debates internos. Mi familia hizo lo suyo, envió fotos en grupo donde nadie incluía mi rostro, dejaron mensajes largos en los que mi madre se disculpaba a medias, sin usar la palabra culpa. Hubo intentos de reconciliación condicionada, regresa y todo será como antes. Yo tenía que decidir si su todo valía la autenticidad que había ganado. Me di cuenta de que la palabra sangre tenía más que ver con conveniencias que con afecto. Empecé a entender que pertenecer no debe doler hasta quebrarte. La revelación llegó en una caja sellada, no por casualidad. Un día, entre facturas y cuadernos de notas, encontré un sobre que no esperaba, papeles legales, actas antiguas y una fotografía en sepia. Las letras eran de mi abuela, la mujer que siempre arreglaba los platos rotos con sutileza y nunca gritaba, al menos no en público. En la carpeta había una copia del registro civil de mi nacimiento y, al lado, un documento privado redactado por un abogado viejo, fechado 10 años antes de mi nacimiento. En él, se proponía un acuerdo familiar, para asegurar que ciertos bienes y responsabilidades quedaran en manos de parientes directos. Lo que me dio un escalofrío fue una nota al margen con mi nombre, Alejandra Ramírez, revisar filiación. La posibilidad que se abrió era insoportable, ¿y si desde siempre hubo dudas sobre mi filiación? ¿Y si mis dudas, las de la familia, habían sido traducidas a rechazo en lugar de preguntas honestas? Busqué a Héctor. Le pedí que me contara la verdad del porqué de esos papeles. Me citó en la misma cafetería de El Arenal, y se llevó la mano a la cara antes de hablar. Tu madre quería seguridad, dijo. Temía lo que no podía controlar. Tu papá no se oponía. Y hubo, sí, conversaciones sobre si había que confirmar que tú compartías la línea, para evitar problemas con herencias y negocios. No pude contener la furia. ¿Y por qué nadie me dijo nada? Pregunté. ¿Por qué me quitaron la oportunidad de conocer la verdad? Héctor me miró con una mezcla de culpa y cansancio. Porque había miedo de lo que dirías. Porque era más fácil excluir que enfrentar la incertidumbre.
porque la familia prefiere certezas, aunque sean inventadas, a la convivencia con la duda. Con esa pista, empecé a investigar. Pedí mi expediente en el registro civil. Fui a la casa donde nací y hablé con la comadrona que había ayudado a mi madre. Ella, con la mirada turbia, me dijo algo que nunca olvidaré: tu mamá estaba sola y asustada, pero nunca dejó de quererte. Solo que el miedo a perder lo que tenía la hizo elegir palabras duras cuando no entendía. No era la confirmación de una filiación distinta, pero fue una verdad matizada: el amor puede tomar formas extrañas cuando está en peligro. Con el tiempo, la verdad salió: no había una conspiración para ocultarme algo criminal, hubo decisiones tomadas por mi madre para proteger un estatus, y comunicaciones mal hechas que alimentaron rumores. Se mencionó a un hombre que había sido cercano a la familia, un empleado que ayudó en los negocios y que tuvo cierta relación con mi madre. Pero para mi sorpresa más grande, no había correspondencia de filiación legal que me pusiera fuera del linaje de sangre. O sea, la familia actuó como si existiera una fractura biológica, pero esa fractura había sido construida más por miedo y por el rumor que por un hecho probado. Esta realización tronchó expectativas. Esperaba un golpe limpio, una verdad que explicara todo y legitimara mi dolor. En cambio, lo que apareció fue una madeja de decisiones humanas, rencores antiguos, protección malentendida y la necesidad urgente de controlar lo incierto. De pronto, cada reproche que me habían dirigido cobraba otra forma: no era que yo fuera menos por compartir menos ADN, era que mi existencia amenazaba la ilusión de un orden que muchos querían conservar. Fui a ver a mi madre. La casa olía a guayaba y a un detergente sin nombre que siempre usaba. Ella me miró con los años en la mirada, y hubo un silencio mayor que cualquier discusión. Yo había practicado golpes y discursos en mi cabeza, pero la realidad es que uno no se prepara para ver a quien te parió y descubrir que la ternura y la dureza pueden coexistir en una sola cara. Aleja, dijo mi madre, usando ese apodo que solo ella emplea cuando quiere suavizar algo. No supe hacerlo bien. Tenía miedo de perder lo que construimos. Pensé que si te hacía sentir fuera, tal vez te aguantarías. Me equivoqué. Sus manos temblaban. Había llanto contenido en su garganta. Le dije todo lo que había guardado, con la voz quebrada y sin piedad, la culpa que me habían impuesto, las eternas comparaciones, la forma en que me explicaron mi valor en función de una supuesta sangre. Ella escuchó, sin interrumpir, como se escucha a alguien que redescubre el mapa de su propia vida. Al final, cuando las palabras se agotaron, mi madre hizo una confesión inesperada. No se trataba de ti, murmuró. Se trataba del miedo a que perdiera lo que nos sostendría cuando yo ya no esté. Pensé, si no te enseño a ser exactamente como somos, ¿quién garantizará que la empresa siga en la familia? Fue un acto de cobardía. Es fácil, en la distancia, demonizar. Pero frente a su voz rota, vi a una mujer que había soportado humillaciones propias y que respondió con represión al miedo. Comprendí que había sido herida por la vida y que, en lugar de contarlo, había desplegado un juicio que me atravesó. Sin embargo, la verdad no sanó de inmediato. Reconocer el miedo como motor de la violencia no excusa la violencia. Mis cicatrices no desaparecieron porque ella me explicara su motivo. Pero la explicación cambió el trasfondo, dejó de ser una traición gratuita para convertirse en un fracaso humano, en una cadena de decisiones con nombre y apellidos. Empecé a ver matices donde antes veía sombras sólidas. Hubo un momento en el que pensé que quizás la verdad nos uniría. Llevé a mi madre una caja de viejas cartas, aquellas en las que mi abuela me llamaba curiosa, y en las que mi padre, de vez en cuando, dejaba una anotación cariñosa. Las leímos juntas en la mesa. Había risas entrecortadas, recordatorios de cuando era niña y mi madre me peinaba con torpeza. Fue un reencuentro tan frágil que se rompió con la primera mención de la palabra rancho, que era decir lo que viene después de nosotros. Mi madre, con lágrimas, intentó una disculpa que no logró abarcar todo. Yo dije lo que sentía, sin arrogancia ni retórica, con la voz que no pensé que podría tener, la de quien exige dignidad. Hubo abrazos que fueron más bien agarres temporales. No hubo promesas solemnes, solo la negociación de dos personas que intentaban reparar lo irreparable con palabras vacilantes. En el fondo, me encontré a mí misma en una encrucijada: perdonar y aceptar la historia con todo su dolor, o distanciarme para preservar mi paz. La respuesta no fue inmediata. Aprendí que perdonar no es olvidar, es entender la raíz del daño y decidir si dejarla tocarte de nuevo. Si te está interesando cómo termina esto, no olvides suscribirte para que pueda contarte el resto. Y si has vivido algo parecido, no estás sola.
Volver a la casa después de aquellas conversaciones fue como caminar en un campo minado. Algunas cosas habían cambiado, mi madre intentaba suavizar el tono, mi hermano Jorge llamó más seguido, y algunas tías dejaron de hacer comentarios cuando me veían pasar. Pero otras heridas son más tenaces. Hubo cenas en las que la atención era un objeto físico sobre la mesa, cucharas que tintineaban, miradas que evitaban mi rostro. La familia, acostumbrada a sostener la narrativa, no cambió de raíz de la noche a la mañana. Mi regreso no fue para desaparecer en la dinámica antigua. Reclamé espacios. Exigí que me trataran como adulta con decisiones válidas. Las conversaciones más duras fueron con mi hermano. Jorge, siempre mediador, se reveló contradictorio, quería la paz familiar, pero no podía, o no quería, cuestionar lo que años de costumbre habían normalizado. Una noche larga, con la lluvia pegando en los cristales de la sala, lo confronté. ¿Por qué permitieron que me dijeran eso? Pregunté con la voz que ya no era la niña que temblaba. Porque teníamos miedo de que rompieras el molde, respondió él. Porque ser sangre era una maldita garantía. ¿Y tú qué garantizabas, Jota? Que la familia continuara intacta a costa de mi dignidad. Se produjo un silencio que cortó los cristales de la casa. Jorge bajó la cabeza. No lo supe ver. Me obligaron a elegir entre la empresa y la empatía. Y elegí mal. Esa frase me dolió. No por las palabras en sí, sino por el eco que dejaba, participación, complicidad, la lenta maquinaria familiar que sacrifica a alguien para mantener la ilusión de continuidad. Comprendí que la familia no era un ente benevolente, sino una construcción que, a veces, pisotea a los más vulnerables. Y ahí estuve yo, reclamando un lugar que me habían negado por conveniencia. Sin embargo, en medio de la confrontación, hubo un gesto inesperado. Jorge tomó mi mano, y la apretó con fuerza. Lo siento, dijo. Te fallamos. Y en esas dos palabras había lumbreras de arrepentimiento. La familia se fractura en muchos planos, hay quienes se alejan y hay quienes permanecen y tratan de reparar sin pedir permiso al orgullo. Decidí entonces algo que temía, poner límites. Dejé claro que no iba a ser tolerada la humillación en reuniones, que las conversaciones donde se me juzgara serían interrumpidas, que yo no volvería a convertirme en la persona a quien culpaban por no ser sangre. Fue una postura difícil porque fue vista por algunos como altanería. Pero también fue un acto de amor propio. Establecer límites fue enseñarle a mi familia que el cariño no puede depender de una cuota de obediencia. Hay un momento que nunca olvidaré, una cena íntima con mi madre en la que hablamos de su infancia, de cómo creció en un hogar donde la supervivencia se aprendía con manos callosas. Me contó, por primera vez, de un secreto doloroso. Su madre, mi abuela, había perdido una hermana en un pleito por tierras que la dejó marcada. Ese recuerdo, según mi madre, la llevó a temer que cualquier desviación podría destruir lo que costó tanto proteger. Me comprendí un poco más, pero no la absolví. Me culparon por no ser sangre, dejó de ser una sentencia inmutable, se convirtió en una descripción de un proceso cultural y económico donde la pertenencia se regula como política interna. La frase se volvió espejo para descubrir a quienes estaban confortables con el statu quo y a quienes no, y también me sirvió para decidir quién podía quedarse a mi lado en la mesa de la vida. No todo fue reconciliación. Hubo personas que eligieron la distancia, que preferían seguir creyendo en la versión simple y cómoda de la traición. Pero también surgieron aliados, tías que se atrevieron a cuestionar, primos menores que curiosamente me buscaban para hablar de cosas que no comprendían, y aquellos que dejaron de lado el juicio para ofrecer palabras humanas. Un día, mi madre y yo caminamos juntas por el mercado. La brisa olía a cilantro y a limón, y los vendedores gritaban ofertas como si fueran historias que no querían perder. Miré a mi alrededor y pensé, pertenecer no puede depender de títulos ni de una sangre legitimadora. Pertenecer es ser reconocido en tu vulnerabilidad y tu fuerza. En el regateo por 1 kilo de tomates, mi madre me soltó la mano. No fue una explosión de afecto. Fue algo más simple, un acuerdo tácito. Habíamos decidido caminar, no saltar el abismo de un perdón teatral. Si hasta aquí te sientes tocado por la historia, un laico compartir puede ayudar a que otros que están en situaciones similares encuentren compañía. Gracias por estar. La reparación fue lenta. Requiere paciencia y, sobre todo, honestidad. Hicimos horas de conversación donde las lágrimas eran inevitables. Hubo retrocesos, palabras dichas sin pensar que hirieron. Hubo avances, pequeñas acciones que construyeron confianza.
Uno de los días más significativos fue cuando mi madre me pidió, sin teatralidad, que la acompañara a arreglar los papeles que durante años la habían mantenido en un estado de angustia. Trabajamos juntas, firmamos documentos, y en ese acto burocrático sentí que cerrábamos un círculo. No es que las heridas desaparecieran, pero se transformaron en cicatrices que ya no supuraban. Aún así, tuve que aceptar una verdad dura: algunas personas no cambian. Hubo quienes preferían la versión fácil, la que culpaba a la que se fue. Con ellos aprendí que la distancia también es una elección de protección. Y al elegir mí, no convertí mi ausencia en venganza, la convertí en lección. Han pasado meses desde que empecé a caminar de nuevo por mi familia, esta vez con pasos propios. Mi vida no se arregló como por arte de magia. La traición no se deshizo con una sola conversación. Pero aprendí algo esencial: la pertenencia no depende únicamente de la sangre, depende de la responsabilidad que tomamos con los nuestros. Si los afectos están condicionados por conveniencias, entonces la sangre se convierte en una excusa para la exclusión. Hoy, cuando cierro los ojos, no vuelvo a la niña que se inventaba mundos para evitar la soledad. Me veo como alguien que aprendió a poner límites sin odio, que descubrió que el perdón no es sumisión, sino libertad. Dejé de cargar la culpa que nunca me perteneció y empecé a construir mi propia familia: amigos leales, colegas que me respetan, una madre que intenta reparar y un hermano que aprendió a mirar distinto. Hubo un reencuentro definitivo en el que hablamos de todo: de miedos, de herencias, de negocios y de emociones. No fue una escena de película. Fue una mesa con platos simples, palabras ásperas y silencios que dijeron más que las disculpas. En ese día, mi madre pronunció, con la voz cargada de años, una frase que guardé: te perdono por haberme hecho ver que tenía miedo. No fue una absolución total, fue, más bien, una rendija de luz en la pared del rencor. Si te has identificado con esta historia, por favor suscríbete para que puedas seguir compartiendo relatos que a veces duelen y otras nos salvan. Y si has pasado por algo parecido, escríbelo en los comentarios, leeré todo y, si puedo, responderé. Hay lecciones que no se aprenden de un golpe. Aprendí que las familias son estructuras humanas y, como tales, propensas al error. Aprendí que el rechazo puede nacer de miedos económicos o de inseguridades personales, y que denunciarlo no es un acto de deslealtad sino de exigencia de dignidad. Aprendí también que irse sin despedirse puede ser un acto de supervivencia, y que volver, si se decide, puede ser un acto de valentía que exige límites claros. En estos años posteriores, he reconstruido mi relación con la idea de sangre. Para mí, la sangre ya no es un concepto biológico que define pertenencia, es una metáfora de responsabilidad y cuidado. Quien cuida, quien respeta, quien no utiliza la pertenencia como arma, es quien merece un lugar en la mesa. Al final, me fui sin despedirme porque no podía soportar que mi presencia fuera usada como garantía. Volví, no para pedir permiso, sino para reclamar un trato digno. No prometo que todo esté perfecto. Algunos días la nostalgia me golpea, y en otros la memoria me trae la hazaña de ciertos comentarios. Pero he aprendido a nombrar, a poner límites y a elegir con quién comparto mi tiempo. Si algo quisiera que te llevaras de esto, es que la pertenencia no debe costarte tu voz ni tu salud. Si te han dicho alguna vez que no eres sangre, recuerda, también puedes elegir ser lo que escoges, no lo que te imponen. Gracias por escuchar este desahogo. Si conoces a alguien que necesite escuchar una historia así, comparte. Si quieres seguir oyendo cómo continúan estas vidas reparamos a medias, suscríbete. Y si alguna vez te sientes obligado a cargar culpas que no son tuyas, haz una pausa y pregúntate, ¿a quién le sirve que yo me castigue? A veces, alejarse es aprender a volver con la frente en alto. La última vez que volví a Narvarte visité el cementerio donde descansan algunos de mis antepasados. El aire olía a tierra mojada y a flores. Me arrodillé, puse una flor con las manos temblorosas y pronuncié en voz baja una promesa que no es para nadie más que para mí: no permitiré que nadie me quite el derecho a mi propia historia. Luego me levanté, caminé hacia la calle y respiré profundo. La ciudad me esperaba con su ruido cotidiano y sus oportunidades tímidas. Y esta vez, supe que, aunque me culparan por no ser sangre, yo podría construir un lugar donde pertenecer de verdad.